Estoy tan decepcionado de ver cómo en mi país al turista se lo muestran como que el pueblo es feliz. Le enseñan bellos hoteles, paradisíacos paisajes, paquete todo incluido y hasta barato el pasaje. No necesita equipaje, solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Coco, Santa María, Varadero. Pero sabrá ese extranjero a dónde va su dinero. Pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero. Pues para serle sincero y preste mucha atención, usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población. Un gobierno que le viola los derechos a los cubanos y al que diga lo que piensa le llama gusano. Un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión. La buena alimentación en los sitios que visita, mientras que usted la disfruta, mi pueblo la necesita. Mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita. Me irrita, me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitalistas se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta, pero apoyan a los Castro partidas de oportunistas. Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando el que hace la maldad. Cuba lleva muchos años siendo una finca privada. El capataz tiene todo y el pueblo no tiene nada. Y cuando digo que nada, lo digo literalmente. El turista no lo sabe porque está completamente ajeno a la realidad, disfrutando de la vida porque su hotel se halla lejos de la ciudad destruida, lejos de los edificios que se han caído a pedazos, que sin haber guerra lucen que le han entrado a bombazos, lejos de la policía que vive dando piñazos al que protesta en la calle y al gobierno haga rechazo, lejos de los baches que se ven cada 4 pasos y estando ajeno a todo eso está apoyando el fracaso. Compañías de crucero que se prestan para lo mismo, no saben que con sus contratos sostienen al comunismo, ese mismo que a mi pueblo la libertad le ha quitado, que tiene presos políticos aislados y torturados, comunismo que a las damas de blanco ha maltratado, comunismo que un terrorismo de Estado tiene implantado. Mirar para el otro lado no oculta la realidad, al contrario, se cae en la complicidad. No se puede hacer negocio ni lucrar en sociedad con quien comete crímenes de lesa humanidad. Del lado de la maldad está quien ha autorizado a que un crucero haga estancia en puertos que ha sido expropiado, en los hoteles robados, turista que se ha hospedado, está llenando el bolsillo a un régimen despiadado. Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando el que hace la maldad. Todo aquel que sea misericordioso con quien comete injusticias y por conveniencia elija mirar hacia otro lado, termina estando de acuerdo con la injusticia y eso lo convierte en cómplice de lo mal hecho. No cooperes, hermano. Es hora de tomar conciencia y que trabajemos todos por Cuba libre. Marichal. Sí hay muchos turistas, mucho más que los otros años. Pero como no veo prosperidad, no pienso que es real. Puede ser que haya sido más dinero. Ahora lo que le voy a decir a usted es que yo no sé dónde está ese dinero. Como quiera que sea, es ganancia para ellos mismos, ¿eh? Ellos tienen su estrategia. Claro que ellos, si van a querer más, invierten, pero sobre lo de ellos, ¿me entiendes? Nada que ver con el pueblo ni nada que ver con otra cosa.